enunciado es los indicios que me dan de los conceptos que ya conozco. Si me están diciendo calcula el perímetro del rectángulo, pues hay que acordarme de todos los conceptos asociados al rectángulo. ¿Cuáles son los conceptos? Tiene dos lados más largos, dos lados más cortos, es paralelogramo, es decir que sus lados opuestos son paralelos, forma cuatro ángulos de 90 grados, si tienen diagonales, las diagonales se van a cruzar en el punto medio. Una diagonal es un segmento que une dos vértices no adyacentes, tiene cuatro vértices, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte tiene una fórmula que es la referida al perímetro, que es la longitud de lo que está alrededor, y el área, que es la superficie contenida dentro de ese rectángulo. Entonces, conociendo eso, que no propiamente es de álgebra, sino es de toda la experiencia que tengo de la primaria, pues me voy a lo siguiente, y me están diciendo cuyo lado mayor. Entonces, como ya me están haciendo referencia a un lado, forzosamente tengo que dibujar la figura. Y si dibujo la figura, me están diciendo este lado, que es el lado mayor, y que yo sé que lo puedo determinar como la base por lo que está abajo y por la experiencia que tengo. Entonces, ese lado mayor es, ¿cuánto es? Es 5 unidades menor. Ahora bien, si yo escribo 5 menos, aquí no estoy diciendo 5 unidades menor, porque al 5 le estoy quitando una cantidad. Recuerden que un número es la representación simbólica de una cantidad. Por lo tanto, ahí no estaría diciendo 5 unidades menor. Para expresar 5 unidades menor, debo decir 5 unidades menor que algo que voy a escribir aquí. Por eso, el sentido lingüístico o el orden lingüístico de los verbos, sustantivos, adverbios, etcétera, etcétera, no obedece a la interpretación, sino más bien, como les acabo de decir, es una interpretación. Por eso debo expresar 5 unidades, aquí están las 5 unidades, menor, ahí dice menor, porque a este le estoy quitando las 5 unidades. De ahí viene, por lo cual no existe el lenguaje algebraico, sino lo que existe es una interpretación. Por lo cual aquí escribo 5 unidades menor que, y me están diciendo que es menor que el doble del lado menor. Por lo tanto, es 5 unidades menor que el lado menor. Pero este lado menor es el que debo de declarar aquí. Por lo tanto, este lado menor, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. ¿Le puedo dejar lado menor? Sí. ¿Por qué? Porque lo menciona en el enunciado. O le puedo escribir ancho, porque yo sé de todo lo que he aprendido a lo largo de mi estancia en la primaria, que el ancho generalmente es el que está más corto o generalmente es el que está en vertical. Eso ya lo podría decidir yo. Por lo tanto, puedo asumir que aquí es el ancho y ya estoy diciendo 5 unidades menor que lo que está midiendo el ancho. Y este que está aquí es el lado mayor, donde a ese lado mayor le puedo dar el nombre de base o le puedo dar el nombre de largo, como yo quiera. Solamente hay que ser coherente con lo que vaya diciendo. Pero vuelvo a repetir, eso es de la experiencia que tengo desde la primaria, no es de otra cosa. Inclusive pudiera hacer aquí el cambio de las fórmulas y entonces mencionar que el perímetro también yo lo pudiera calcular, que el perímetro también yo lo pudiera calcular como 2 veces el largo más 2 veces el ancho, o que el área la puedo calcular como el largo por el ancho. Quizás sería más adecuado eso, hablar de largo y ancho y no estar hablando de base y altura. Pero obviamente depende de lo que ustedes declaren. Solamente sean coherentes y no me combinen base y altura con largo y ancho. O sea, si todo va a ser base, manejen todo en base. Y no lo combinen con las otras dos posibilidades que le pudiéramos llamar que son sinónimos. Bueno, una vez que ya tengo eso y que voy leyendo el problema, vamos aquí a ser más explícitos. Cuyo rectángulo, perímetro de un rectángulo. Del perímetro de un rectángulo salió las fórmulas y dibujé la figura. Pero cuando me están diciendo cuyo lado mayor, fue que dibujé esta parte, y luego cuando me están diciendo es 5 unidades menor que el doble del lado menor, fue que dibujé esto y que obviamente dibujé esto. Entonces fíjense cómo cada parte del enunciado se interpreta y se escribe o se asigna en diferentes lugares dependiendo de toda la experiencia que tengo del kinder, primaria y secundaria. No es de ahorita.
Bueno, por último, me están diciendo dentro del enunciado, perdón, está escrito dentro del enunciado, y su área es de 375 centímetros cuadrados. Por lo tanto, eso que me están dando ya propiamente es un dato numérico. Y me están diciendo que 375 se le debe de asignar a una variable que yo conozco como es área. Acuérdense que en los estándares de calidad no se escribe aquí centímetros cuadrados, sino se debe de escribir un punto y coma y entre corchetes la unidad. Esto se los van a enseñar en física. Física creo que la van a llevar hasta tercer semestre, pero es bueno que lo vayan aprendiendo. Los números los manejo en matemáticas y el sentido, teniendo en consideración la cantidad, o sea, qué es lo que voy a contar o medir, se trabaja en unidades y las unidades se trabaja en el análisis dimensional de unidades. Son dos cosas diferentes. Por eso en mate solamente nos quedamos con el número. Obviamente debemos de entender que las unidades deben ser coherentes. Debemos estar trabajando en el mismo sistema de unidades. Recuerden que los sistemas de unidades es el sistema internacional, que es el susodicho MKS, y es el sistema inglés, donde en el sistema inglés creo que se utiliza libra, pulgada y segundo, no estoy seguro. Y también está el sistema CGS, donde se utiliza el centímetro, el gramo y el segundo. Entonces todo eso se los van a explicar en física, pero sí deben de tener ahí clara la idea que son dos cosas que se van acompañando, pero obviamente van a ser interpretadas de diferente manera. Lo que me interesa ahorita es simplemente entender cómo plantear la ecuación a través de lo que está en el enunciado. Solamente le estoy enseñando a interpretar. Obviamente vimos un tema que era conversiones, y en las conversiones vimos que el concepto que se utilizaba era multiplicar por 1 y tener en cuenta que el numerador y el denominador se podían dividir para poder hacer la conversión, o sea, para poder hacer la expresión de unas unidades en otras unidades, que eso ya es parte de lo que se ve en mate, pero la mayor aplicación se va a ver en física. Bueno, ahora sí, con todo lo que yo tengo, necesito entender que hay fórmulas. Una fórmula es algo muy conocido, hay ecuaciones y hay datos. Yo ya les había explicado anteriormente que iban a haber asignaciones. Precisamente la asignación es esto que estoy viendo acá. Pero también estoy viendo aquí otra asignación. Esto que tengo aquí, esto yo también estoy asignando. ¿Qué estoy asignando? Estoy asignando una representación simbólica a través de un término de lo que es el largo. Y también estoy asignando a través de una letra la longitud que tiene ese rectángulo. Entonces, sí hay que entender que siempre hay asignaciones, que son datos básicamente. Puede haber datos numéricos, puede haber datos numéricos, o también puede haber datos que sean variables, que sean términos, y obviamente debe de haber fórmulas que me van a llevar a ecuaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente sustituir, pero yo debo de decidir en cuál me conviene más sustituir. Díganme en cuál me conviene más sustituir y por qué. 26. Dime 26. 23. 23, dime 23. En la fórmula del área. ¿Por qué? Porque así podríamos obtener el ancho. No, esa no es la razón. Te voy a decir la razón 23. Si es en el área. ¿Por qué en el área? Pues porque resulta que conoces el área, que es 375, conoces la base, que es 2 a menos 5, y conoces la altura, que es A. O si nos fijamos en la fórmula de abajo, resulta que conoces el área, que es 375, conoces el largo, que es 2 a menos 5, y conoces el ancho. Entonces, ¿por qué es mejor sustituir en el área? Porque puedo hacer más sustituciones. Esa es la razón. No hay un como que librito que te diga exactamente qué es lo que debes de hacer, sino tienes que estar decidiendo. Y matemáticas es la única materia
que te ayuda, que te enseña a tomar decisiones. Y las decisiones las tienes que tomar a través de tus conceptos para que argumentes bien. Si no, entonces no estarías argumentando y estarías tomando decisiones mal fundamentadas. Esa es la parte más importante de las matemáticas. Las matemáticas es una enseñanza de vida. Es la única materia que te enseña a ser mejor persona porque tienes que argumentar y tomar decisiones. Y la vida básicamente es toma de decisiones cuando tienes tribulaciones. Entonces es una sustitución, que una sustitución es reemplazar. Entonces ya sabemos que para que reemplaces te va a quedar un 375 igual con un largo que es 2a menos 5 multiplicado por un ancho que es a. Y que eso lo estoy viendo de las asignaciones que hice en la figura. Obviamente ya de aquí tengo que empezar a ver los conceptos de matemáticas. Y los conceptos son, primeramente, jerarquía de operaciones. ¿Qué operación voy a hacer primero? Pues me doy cuenta que aquí hay una resta. Pero para hacer esa resta necesito entonces verificar si existen términos semejantes. Como no existen términos semejantes, entonces procedo a realizar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva me menciona que voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Eso implica que necesito también utilizar ley de los signos. Pero, si ustedes se dan cuenta, todas las incógnitas están en el miembro derecho. Y las incógnitas jamás deben de estar en el miembro derecho, sino deben de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, para que estas las pueda escribir en el miembro izquierdo, voy a aplicar la propiedad reflexiva. Sabemos que la propiedad reflexiva es que todo es igual a sí mismo, por eso puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, y eso implicaría que estas las voy a escribir en el miembro izquierdo. Pero esta que está en el miembro izquierdo ahora estaría escrita en el miembro derecho, lo cual no me conviene. Y como no me conviene, entonces pudiera de una vez agregar una operación inversa. Para que con la operación inversa que está en el miembro izquierdo lo pueda escribir en el miembro derecho, y entonces todo ya quede en un solo miembro, y ahora sí ya puedo aplicar la propiedad reflexiva, y con eso estoy logrando que todo se quede en el mismo miembro. Y por lo tanto, aplicando todo eso, voy a obtener, aquí me faltó también agregar leyes de los exponentes, porque voy a multiplicar la a por la a, y ya saben que el producto de dos potencias de la misma base se suman los exponentes y se deja la misma base, y por lo tanto voy a obtener un 2 por ley de los signos y tablas de multiplicar y leyes de los exponentes, un 2a cuadrada menos un 5a menos 375 igual con 0. Y de ahí ya tengo una ecuación. Entonces, lo que sigue es factorizar, pero recuerden que la factorización sería de la forma ax cuadrada más bx más c, lo cual es un poco complicado. Entonces, para no meterme en tanto problema, directamente voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de asegurar, el objetivo que debo de asegurar, es que el coeficiente del término cuadrático sea 1. ¿Y cómo logro que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad? 18. 18, dime. 44. Dime 18. ¿Factorizando? No, no es factorizando. 44. Dime 44. Dividiendo entre 2. No, tampoco. Ok, sale bien. Entonces, acuérdense que nada más voy a esperar 2 preguntas, 2 respuestas, y si no me sigo, ¿no? Lo que debo de hacer entonces es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es lo que me decía su compañero. Divide miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, que es dividir entre 2. Acuérdense que hay que decir el concepto. El concepto es lo importante, que es simplificar la ecuación. Por lo tanto, si simplifico la ecuación, resulta que aquí me queda un término cuadrático menos un término lineal, donde escribo menos 5 medios ya. ¿Alguien me puede decir por qué lo escribo así? 7. 12. Dime 7. Por la definición de término. Por la definición de término. Acuérdense que los términos siempre deben estar escritos en una manera adecuada, no es en la manera que yo quiera. Y la definición de término me está diciendo que primero debe estar escrito el signo, luego debe de estar escrito el coeficiente y por último la variable. O sea, primero el menos, luego el número, que este es un número racional. ¿Saben que el número racional es la división? Es la división de dos números enteros, y luego la variable con exponente. Por eso se debe de escribir así. No lo escriban como 5a entre 2. Esto es una imprecisión. ¿Por qué? Porque así no se escriben los términos. Y si lo escriben así, va a ser más complicado que detecten
con qué es lo que van a estar trabajando, porque son elementos diferentes. Por último, para simplificarle, ya que simplifica la ecuación, se van a dar cuenta que este número es el que me sirve para completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo que van a hacer es que a ese 5 medios lo dividen entre 2 y lo elevan al cuadrado. Obviamente, para dividirlo entre 2 necesito escribir un 1 en el denominador para que yo pueda realizar el producto de los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Acuérdense que todo eso es completar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, ese número que están calculando a través de la aplicación de esos conceptos viene todo completo, ¿no? No es separado. 45. Por lo tanto, dime 45. No escribió el concepto de fracción parcial. No había que escribirlo, porque ahí no estoy escribiendo fracciones parciales. Estoy simplemente dividiendo miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Recuerden que un miembro es donde hay operaciones con términos. Por eso a este término lo divido entre cada uno de ellos. Por eso simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo. Jamás dije término izquierdo. Entonces, al miembro que está formado por una operación con términos, a cada término lo estoy dividiendo entre el mismo número. Fracción parcial solamente se aplica si yo tengo un 3 menos x dividido entre 2 y yo lo escribo como 3 medios menos x sobre 2, que ya sabemos que esto está mal escrito porque lo que debo de escribir entonces es un medio de x, pero esto es por el concepto de término. Entonces de ahí se van a dar cuenta que en todas las mates, física, química, biología y demás aplicaciones, hay que tener bien presente el concepto de término. Bueno, sale bien, le continúo. Eso quiere decir que si elevo al cuadrado por definición de potencia, esto me da 25/16, y ese es el número que yo calculé para completar el trinomio cuadrado perfecto. Ya, lo completé. Ahora bien, debo de aplicar operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Porque este número aquí no me sirve de nada, no me sirvió para completar el trinomio, y entonces por operación inversa yo puedo escribir 375 sobre 2, la operación es suma. Y por el otro concepto que se denomina propiedad de la igualdad, la misma operación que hacen en el miembro izquierdo es la misma operación que hacen en el miembro derecho. Eso quiere decir que la operación que voy a hacer es más 25/16. Eso fue la propiedad de la igualdad. Recuerden que completar el trinomio cuadrado perfecto no es agregar miembro izquierdo y miembro derecho. No, jamás ha sido eso. Completar el trinomio cuadrado perfecto solamente es agrega el número que te permita que el trinomio provenga de un binomio al cuadrado. Solamente estoy agregando un número. Siguiente concepto, por propiedad de la igualdad, la operación que haces en el miembro izquierdo es la misma operación que haces en el miembro derecho. Pero son dos conceptos diferentes. De hecho, completar el trinomio cuadrado perfecto no es un concepto, es un objetivo. Se quiere lograr el objetivo de completar. ¿Con quién lo vas a completar? Con este número. ¿Cómo calculas el número? Siempre divide entre 2 y eleva al cuadrado. ¿Qué vas a dividir entre 2? Pues a veces va a ser un número natural, a veces va a ser un número real, a veces va a ser un número racional, a veces va a ser un número irracional. No lo sé, cambia. Pero entonces me doy cuenta que este no es bueno expresarlo así. ¿Por qué no es bueno? 15. 15, dime por qué. Porque después tendremos que hacer la suma de números racionales y con el 2 como denominador no nos sirve para sumarlo directamente con el 16 del otro. Ok, está bien. Entonces, como no me sirve, necesito aplicar un concepto. ¿Qué concepto aplico? 47. Dime 47. Dividir denominador y numerador entre el No, ese concepto no. ¿Alguien sabe? 23. 23, dime. ¿Múltiplos? Ajá, debo de aplicar el concepto de múltiplos. Muy bien, se van a aplicar los múltiplos. Entonces, los múltiplos, acuérdense que los múltiplos surgen porque voy a hacer una multiplicación en el numerador y en el denominador por el mismo número. Eso quiere decir que para que este 2 sea 16, lo que debo de hacer es multiplicar por 8 y multiplicar por 8. De ahí viene el concepto de múltiplo. Un múltiplo es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Se parece a simplificar la fracción, solamente que el múltiplo es multiplicar y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces lo que voy a aplicar va a ser
el concepto de múltiplo para que así esté obteniendo el mismo denominador. Acuérdense que ahorita no es el concepto de expresar en números racionales, porque expresar en números racionales es si fuera un entero, pero ahora no tengo un entero. Entonces, si calculo el múltiplo, este 2 ya no es 2, sino es 16, porque multiplico a este 2 por 8, y si multipliqué en el denominador, también debo de multiplicar en el numerador. Multiplico por 8. Entonces, si el 375 lo multiplico por 8, recuerden que deben de aprender a hacer las operaciones mentales, porque en el examen de admisión a la superior no van a tener la posibilidad de utilizar calculadora. Entonces, el 5 por 8 me da 40, llevo 4. El 7 por 8 es 56 y 4 son 60, llevo 6. El 8 por 3 me da 24 y con el otro 4 ya tengo 28. Lo vuelvo a hacer, es por 8, 5 por 8 40, llevo 4, 7 por 8 56, 60, llevo 6, 3 por 8 24, 24 no es 30, disculpen, aquí me había equivocado, este es 30. 5 por 8 40, llevo 4, 7 por 56, 66, llevo 3 por 8 24, ya, está bien. Bueno, entonces fíjense cómo este es un múltiplo. Y me van a decir, oiga, pero se puede simplificar. Sí, pero ahorita no quiero simplificar. ¿Por qué no quiero simplificar? Pues porque voy a hacer la suma de números racionales de manera directa, solamente aplicando la ley de la suma con los numeradores. Entonces, ya que vi todos esos conceptos, lo voy a hacer ahora de este lado, para no estar ocupando tanto espacio. Entonces lo que voy a hacer es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizar al trinomio cuadrado perfecto, acuérdense que se escribe un paréntesis elevado al cuadrado. Y lo que debo de hacer para calcular los términos o el binomio, como lo quieran llamar, es calcular la raíz cuadrada del primero y calcular la raíz cuadrada del segundo. Pero para calcular esa raíz cuadrada, por propiedades de los exponentes, es la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Eso me lleva entonces a que la a se escriba en el mismo, se escriba como minuendo, perdón, y el siguiente término sea un 5/4. Y entonces, para saber cuál es la operación, lo que debo de considerar es el signo del término lineal. Aquí entonces escribo un menos y ya está factorizado el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, después de factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer en el miembro derecho, dejen aquí ubico una separación, para que no se revuelva esto con lo otro y que pudiera causar confusiones. Ya, ahí quedó, ya quedó más separadito, porque si no pudieran pensar que se está multiplicando y pues no tiene nada que ver. Ya, entonces lo que voy a hacer en el miembro derecho es, como ya me di cuenta, tienen el mismo denominador y por lo tanto no voy a aplicar la ley de la suma con fracciones que tienen el mismo denominador, que eso pues ya sé que son una suma de números racionales, y como tienen el mismo denominador, pues simplemente hay que aplicar la ley de la suma con los numeradores, y por lo cual me va a quedar aquí me va a quedar en el denominador un 16, porque es el mismo denominador, y en el numerador me va a quedar un 3025. Eso implica que para calcular el valor de la incógnita, para calcular el valor de la a, yo debo de realizar operaciones inversas. Esa operación inversa me lleva a que este cuadrado, la operación inversa, sea raíz. Entonces necesito aplicar propiedades de los exponentes. Porque voy a calcular la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Si ustedes se dan cuenta, la raíz cuadrada del denominador no hay problema, pero la que sí me causa conflicto es la raíz cuadrada del numerador. Entonces la raíz cuadrada ya me la sé, por lo tanto, punto decimal, 2 decimales, el número que multiplicado por sí mismo 2 veces que se acerque al 30, pues es el 5, 5 por 5, 25, para 30 son 5, se duplica, se escribe una línea auxiliar, se duplica, se escribe un mismo número aquí que también va a ir aquí, y ese número pudiera ser el 5 tal vez, no lo sé, el 5, y aquí escribo las dos siguientes cifras.
Entonces le comienzo y ya habíamos dicho que este 5 por 5 me da 25. Para este 25 que está aquí, pues es 0. Y llevo 2. Y este 5 por este 0 me da 0. Pero como llevaba 2, 2 para el 2 que está aquí, tengo 0. Y por último, este 5 por este 1 me da 5. Para este 5 que está aquí es 0. Y por lo tanto, la raíz cuadrada es exacta. Entonces, voy a escribir que la A1,2 es 5 cuartos. Acuérdense que estoy haciendo operación inversa. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Y por la raíz es más menos la raíz cuadrada del numerador, que fue exacta, que fue 55, y la raíz cuadrada del denominador, que también fue exacta, y esa raíz cuadrada del denominador, que fue exacta, es un 4. De ahí obtengo que A1 es 60 cuartos, y que obviamente, como 60 cuartos se puede simplificar, aquí agregamos simplificar la fracción. Sabemos que 60 cuartos, lo voy a bajar tantito para que no quede tan amontonado. Sabemos que ese 60 cuartos debido a la suma se va a simplificar en 30 medios, y 30 medios se hace la división, y entonces el A1 resulta que es 15. No solamente fue simplificar la fracción, sino directamente fue realizar la división. Y esa A1, aquí no le escribo unidades porque acuérdense que estoy trabajando con mate. Ya en la explicación, en la solución del problema, ya podré escribir unidades, que son centímetros, y el valor de la A2 va a ser la resta. Entonces es 5 menos 55, que obviamente por ley de la resta me va a quedar un menos 50. Aquí agrego que también voy a aplicar la ley de la resta, donde me da un menos 50, y ese menos 50, como es entre 4, se puede simplificar la fracción, y también puedo aplicar ley de los signos. Y debido a todo eso, entonces me queda que A2 es menos 25 medios. Y con eso ya tengo resuelta la ecuación. Ahora díganme, ¿qué valor considero y por qué? 24. Dime 24. 27. Dime 24. A1 porque es positivo, ¿Y por qué? ¿Qué más? porque no se puede representar con fracciones. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? 23. 23. Dime 23. 23. El A1 porque es positivo y no pueden haber lados negativos. Ok, ahí está bien, te la considero bien. Pero acuérdense que no puede ver longitudes, porque a un lado es una figura y lo que estoy obteniendo es una longitud de esa parte de la figura. Entonces no solamente se queda con números racionales, los números racionales se pueden expresar, o sea, los números racionales es lo más común que haya en la vida. Simplemente su edad no son 15 años, son 15 años, 3 meses, 28 días, y eso es un número racional, porque lo están considerando con respecto al año, que son 12 meses, con respecto al año, que son 365 días, con respecto al mes, que son 12 meses, y con respecto al días, y con respecto a las horas y a los minutos. Entonces su edad no es un número entero, su edad es un número racional, por lo cual el número racional es lo más común que haya en todo, en todas las aplicaciones. No se me queden con la finta que los números racionales no los utilizan, ¿no? Entonces, ¿por qué considero A1? Pues porque es una longitud. Dime. ¿Qué pasó? No te oigo. ¿En dónde queda el 5 medios? ¿Dónde queda el 5 medios? ¿Cuál 5 medios? Ah, pues está desde acá. ¿En dónde queda el 5 medios? Bueno, acuérdate que no es dónde queda porque no es un objeto. Es más bien, ¿qué ocurrió con el 5 medios? Si aquí tienes un 5 medios, recuerda que este 5 medios es el que tú consideras para poder calcular el número que vas a agregar para completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, cuando yo te expliqué binomio al cuadrado, yo te dije, un binomio al cuadrado te da por resultado el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En otras palabras,
dos términos multiplicados por sí mismo dos veces te va a dar por resultado la suma de tres términos. A eso se le llama multiplicación, se le llama producto, específicamente producto notable. Pero si tú tienes tres sumas y esas tres sumas pertenecen a un trinomio cuadrado perfecto, entonces también lo puedes escribir como dos términos al cuadrado. Si te das cuenta, no es donde quedó. Simplemente, este binomio al cuadrado es lo mismo que un trinomio. ¿Cómo lo quieres escribir? ¿Lo quieres escribir como trinomio o lo quieres escribir como binomio? Pues dependiendo de lo que tú quieras, va a resultar que si tú tienes un x, deja cambio de herramienta, si tú tienes x más 3 al cuadrado, el resultado te va a dar x cuadrada más 6x más 9. Pero si tú tienes un x cuadrada menos 8x más 16, esto se puede escribir como x menos 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque de aquí para acá se llama producto notable y de aquí para acá recibe el nombre de factorización. Factorizar es expresar en factores. Multiplica dos veces a la base por sí mismo. Producto notable es nada más de verse. Dime cuál es el resultado de multiplicar por sí mismo esta base dos veces. ¿Cuál es el resultado? Un trinomio cuadrado perfecto. No es dónde quedó. Es por qué me da un resultado y por qué me da el otro resultado. ¿Sale bien, chiquilla? Sí, gracias. Ok, entonces nada más tengan en cuenta eso, ¿eh? O sea, las matemáticas no son objetos. Y muchos aprendemos matemáticas con pasa, quita, mueve, baja, cámbialo. Y no, eso no es matemáticas porque no son objetos, son conceptos y todos son operaciones. Por eso, aritmética son operaciones con números y álgebra son operaciones con términos. Conclusión, todos son operaciones. Y como todos son operaciones, no puedo pensar en bajar, cancelar, eliminar productos cruzados porque no son objetos. Ahí vayan conceptualizando adecuadamente, ¿no? Bueno, conclusión. A mí me estaban preguntando, calcula el perímetro. Pregunto yo, ¿este que está aquí es el perímetro? 7, dime 7. No, solo es la medida de un lado. Exacto, solamente es la medida de un lado. Y eso es por la interpretación que le dimos a la letra. O sea, A es el ancho. Y como dijo su compañero, es la medida de un lado. Y como es la medida de un lado, entonces debo de cambiar, debo de pensar en que entonces el perímetro del rectángulo cuyo largo o cuyo lado mayor, porque acuérdense que hay que responder como si estuviéramos en inglés, ¿no? O sea, utilizando las mismas palabras. Cuyo largo mayor es 5 unidades menor que el doble del ancho es, a ver, díganme por favor, de memoria, ¿alguien me puede decir cuál es el perímetro de este rectángulo? 30. Dime 30. 20. 80 unidades. Ok. Fíjense cómo su compañero me dijo 80. A ver, vamos a ver si es cierto. El número 30 me dijo que son 80. Vamos a verificar si está en lo correcto. Este de aquí mide 15. Este de aquí mide 15. Por lo tanto ya llevo 30. Ahora bien, como están diciendo que es el doble por 15 son 30. Pero como le resto 5, entonces quiere decir que son 25. Por lo tanto, tengo 25 arriba y tengo 25 abajo. Y tengo 15 a la derecha y 15 a la izquierda. Por lo tanto, este 25 más este 25 me da 50. Más este 15 más este 15 que me da 30. En total es un 80. ¿Sale bien? Fíjense cómo no necesito hacer sustituciones. O sea, eso ya es de memoria. No es agregarle más cosas. Simplemente ya lo sé. Entonces primero dejen ponerle su participación al número 30. Que me dijo que era 80. Y que se observa. O sea, no hay como que pensarle mucho, ¿no? Y todas esas marcas que hice ahorita en el lienzo,
Fue para que lo vieran específicamente, pero no para otra cosa. Entonces, ahora bien, el perímetro de un rectángulo cuyo lado va a haber 5 unidades, que el doble del lado menor, perdón, aquí hay que agregarle el doble del lado menor, porque así lo dicen en el enunciado, del lado menor es 80. ¿Así solito está bien? 7, dime 7. Faltó la unidad, por decirlo así, o sea, como metros. Ajá, faltó la unidad. Acuérdate que precisamente eso es la unidad. Recuerden que la unidad son estándares que se tienen, y esos estándares son inclusive entre países, ¿no? Las monedas no se han podido estandarizar, pero las unidades sí se han podido estandarizar, y esas unidades son centímetros, metros, kilómetros, libras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que quede bien la respuesta hay que especificar las unidades. Por eso aquí debo de escribir 80 centímetros. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el perímetro. Y entonces, aquí donde digo 5 unidades, no pasa nada, porque ya sé que las unidades las especifico en el perímetro y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ya como conclusión, pues lo que hice básicamente es, acuérdate de las fórmulas, acuérdate de la figura, asigna adecuadamente y revisa cuáles son las asignaciones, o sea, los datos. Y ya que hiciste eso, sustituye. Y ya que sustituiste, todo lo demás son conceptos de matemáticas que llegan a ser qué es un término, qué es la ley de la suma, qué es la ley de la resta, qué es completar el trinomio cuadrado perfecto, etcétera, etcétera. Y eso se va a estar repitiendo siempre. Lo complicado en los problemas precisamente es el planteamiento. Lo demás pues ya es repetitivo. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo tengo una... Dime. El 3016, el 3000 sobre 16 dijo que salió de múltiplos. Bueno, es que ya no le entendía cómo. Acuérdate que un múltiplo, eso lo vimos en la primaria, te recuerdo el concepto. Un múltiplo es, si tú tienes un 3/5, vas a obtener un múltiplo multiplicando por el mismo número, el numerador y el denominador. Si tú multiplicas por 2, va a resultar que te queda un 6/10. Eso es un múltiplo. Pero si tú decides que en lugar de por 2 quieres multiplicar por 5, pues también se puede hacer, solamente que ahora el resultado te va a quedar 15/25. Y si tú te das cuenta, todos son iguales, porque estás haciendo lo mismo en el numerador y el denominador. Lo que estoy haciendo ahorita es calcular múltiplos, pero tú también sabes que puedes simplificar la fracción. O sea, si simplificas y es dividir numerador y denominador entre el mismo número, pues puedes regresar al 3/5. Por lo tanto, simplificar la fracción es el regreso, múltiplos es la ida. Por lo cual, yo decidí utilizar el concepto de múltiplos porque quería que fuese más rápida la conceptualización. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 16avos, yo quería que también este fuera 16avos. Pero no eran 16avos, eran medios. Y como eran medios, Por 8, ¿verdad? lo multipliqué por 8, exacto. Y al multiplicarlo por 8, entonces este 2 lo multiplico... Ay, discúlpame, quedó muy grande la herramienta. Este lo multiplico por 8, por eso te da el 16. Y este 375 también lo multipliqué por 8. 5 por 8, 40, llevo 4. 7 por 8, 56, 60, llevo 6. 3 por 8, 24. Y los 6 que llevaba son 30. Por eso aquí me dio un número bonito que era 3000, ¿no? Pero surgió de multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Ese precisamente es el concepto de ¿dónde lo puse? Ya no me acuerdo. Múltiplos, por ahí debí de haberlo agregado. Bueno, lo escribo aquí abajo. El concepto es el de múltiplo, ¿no? Que está por acá. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, como no hay preguntas, entonces dejo aquí